Franceses intentando vender coches premium. Esta es una historia muy vieja en la que hemos visto muchas fases diferentes. Hubo un tiempo que el lujo y el coche francés podían ser sinónimos. Un Talbot Lago, un hispano-suiza son buenos ejemplos de ello, o un Bugatti. Citroën tuvo luego a su querido Tiburón en versiones de S, E y D. Llegó después el espectacular SM, FX, y tras esto podríamos decir que la cosa ya no pudo ir a mejor. La quiebra técnica de Citroën y su cambio de manos para acabar en manos de Peugeot, y la incapacidad tanto de Peugeot como de Renault de convencer con productos premium a clientes potenciales, hicieron que sucesivos productos como el Citroën XM, el Peugeot 605, el Citroën C6, el Peugeot 607, el Renault Safran, el Velsatis, ninguno lograse dar una buena dentellada en aquellos años a los fabricantes germanos a nivel de volumen de ventas. De hecho, hay quien escribió en varias ocasiones que los franceses deberían dejar de intentar vender estos coches aspiracionales caros y centrarse en productos generalistas. Pero hacer eso sería un tremendo error, como bien sabe Fiat por experiencia propia. La rentabilidad está en las esferas altas del mercado y dejarlas de lado es regalar volumen de ventas y volumen de facturación. Y de beneficios. Ahora por fin parece que Stellantis ha dado con la tecla para conseguir ventas consistentes en esta esfera premium. Yo soy Guille García Alfonsín, esta es la 11ª temporada de Power Up, como siempre con la energía de Total Energies. Y hoy vamos a ofrecerte la prueba del protagonista de este relativo éxito comercial. Se llama DS7 y es un coche que tuvo que estar en nuestro mega comparativo de sub, pero no estuvo porque le acaban de hacer un restyling que acaba de llegar este año y es la primera vez que lo podemos probar. Un coche que podemos considerar un éxito comercial porque desde que se lanzó al mercado lleva un ritmo de 24-25.000 unidades anuales, quitando el ejercicio 2022 porque ya se había anunciado el restyling y se ha quedado en 18.500 unidades. Este es el primer coche premium francés que yo conozco o recuerdo que ha logrado hacer 100.000 ejemplares vendidos en 5 años comerciales. Ningún otro intento de los franceses de hacer una berlina o un subaspiracional ha logrado esa cifra. De hecho, el DS5, que sería el último éxito comercial conocido de ellos, rondó un ritmo comercial de 10.000 ejemplares anuales. Así que está en la mitad de ritmo, o menos, de lo que lleva este DS7. Puede estar contenta DS con el rendimiento de este coche comercialmente hablando. Así que el DS7 en este ámbito es un éxito comercial comparativo con lo que lograron sus predecesores en la plaza. Y no es por una combinación de situaciones. Han acertado apuntando al segmento más popular de coches aspiracionales, que es el de SUV ahora mismo. Lo han hecho con un producto con una marca nueva sin carga a la espalda, con un interior de calidad soberbia, mientras no se ha arriesgado en la estética y se ha ofrecido con mecánicas híbridas. Claro que siempre pueden llegar las comparaciones de cifras y las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, el DS7 vende la mitad que Audi vende Q5s. Vende un tercio de los X3 que vende BMW en Europa al año. Y vende un cuarto de los GLCs que Mercedes-Benz vende en Europa al año. Aún así, y con todo, sigo diciendo que es un coche que está funcionando comercialmente porque además solo tenéis que ver cómo se compara, por ejemplo, con su hermano de grupo, el Alfa Romeo Stelvio, al que le mete más de 10.000 ejemplares al año en volumen comercial. Y eso ya nos da una clara imagen de cómo DS está consiguiendo hacer poquito a poco, sobre todo en su mercado patrio, en Francia, se está haciendo un huequito entre ese segmento que está tan movido dentro de los coches aspiracionales. Y además no solo se trata de volumen, sino también de rentabilidad. Tenéis que pensar que donde Alfa Romeo con el Stelvio tiene que fabricar un coche en una fábrica específica, sobre una plataforma específica, con motores específicos, el DS7 deja más dinero a Stellantis, porque no deja de estar montado en la misma plataforma que el C5 Aircross o que el Peugeot 3008. Así que compartiendo estructura, puntos duros, grupo motopropulsor, elementos electrónicos y mecánicos, este coche es capaz de empujar el precio unos 6 o 7.000 euros por encima de donde se coloca el 3008 con mecánica equivalente. Y eso siempre es una buena noticia a la hora de facturar más y ganar más dinero. Estéticamente os lo decía antes, es un producto poco arriesgado. DS se ha dado más licencias en otros modelos, pero aquí sigue con un coche que es bastante seguro. Así que tenemos un coche con 2 volúmenes que tiene un claro sabor a Audi Q5, y eso que yo no soy nada fan de hablar de parecidos razonables, pero es que el portón trasero de este coche, con los faros integrados en el mismo, en horizontal, las dimensiones y el formato de la calandra, el arco del techo, todo me sabe al modelo de Audi. Luego, cuando bajamos ya a los detalles, el coche gana su propia personalidad. Por delante tenemos faros afilados con los rombos típicos de la firma reposados sobre una suerte de alas cromadas
que surgen del marco de la calandra hexagonal, que también tiene además un cuidado muy detallado en forma de más rombos. Con el restyling del coche se ha perdido el apellido Crossback y ha ganado unas nuevas luces de conducción diurna en forma de elementos verticales en los laterales del paragolpes. La superficie lateral está bastante trabajada, es bastante orgánica, más que en un Q5. Tiene una línea de estilo muy horizontal creada a partir del paso de rueda delantero que desaparece brevemente sobre la puerta lateral trasera para volver a aparecer sobre el paso de rueda posterior, generando una cadera que gira para encontrar el piloto con rombos también en su interior. Pilotos posteriores que se parten en dos elementos para permitir cumplir la legislación de mantener las luces visibles cuando abres el portón del maletero. Este portón recibe nuevos elementos en forma de aristas vivas justo a los lados de la luneta posterior, conectando con el diseño empleado en el DS4 y que le quedan la mar de bien. Hay marcos para los escapes detrás, con escapes dentro de verdad en esta variante, y poco más que contar en un subclásico de 2 volúmenes y 4,6 metros de largo que no disgustará a nadie aunque no sea un coche especialmente llamativo. Lo que sí he de decir es que eso es un coche que se ve elegante, de caballero, de señor francés, sobre todo en esta versión con tanto cromado, porque la versión de ese Performance cambia los cromos por negro y le da un toque un poquito más deportivo, pero este es el típico coche que le encaja más a un señor vestido de traje que a un personaje como yo creo. Por dentro resulta un coche espectacular por calidad percibida. Hay cuero montado sobre almohadillas que le da un toque blandito en el frente del salpicadero, prolongándose a las puertas. Hay cromados, hay botones específicos para elevalunas y otras funciones con un precioso diseño y un tacto que al hacer uso de ellos te das cuenta de que está muy conseguido también. Lo que parece metálico tiene tacto metálico, es frío cuando lo tocas con el dedo y tenemos presidiendo el mueble del salpicadero un chulo reloj BRM montado sobre un soporte innecesariamente motorizado que, según mi mujer, no pega ahí ni a tiros con el resto de pantallitas digitales. El volante por diseño a mí no me termina de encajar por sus extraños brazos verticales de la parte inferior, pero el tacto está muy conseguido por materiales también aquí en el volante. Los asientos son sencillamente geniales, como está ocurriendo en casi todos los productos de Stellantis últimamente. Tienen muchos reglajes, calefacción, ventilación, masaje, gran confort, soporte para muslos y asientos que además son idénticos para el conductor y para el pasajero. Los problemas vienen de donde siempre en los coches de Stellantis, que tienen que ver con la ergonomía y la selección de menús. Climatizador, si tengo puesto el Android Auto y quiero cambiar la temperatura del habitáculo, tengo que darle al botón primero de la climatización para ir luego a buscar táctilmente los botones de subir y bajar la temperatura o para cambiar la velocidad del sistema de climatización automático. Pasa lo mismo con los asientos calefactados, que no tienen botón específico y de nuevo tengo que ir a asientos, darle al on, luego elegir el nivel de intensidad. Esto no está bien pensado y lo sigo diciendo y repitiendo. Otra curiosidad es que las puertas carecen de mando alguno. Quitando la apertura de la propia puerta, el resto de la puerta está totalmente limpia. ¿Por qué? Porque los elevalunas se han llevado a la consola central con estos botones tan chulos que tienen este tacto tan agradecido. Eso sí, esto también permite a ADS ahorrar dinero, porque de esta manera no tiene que duplicar los mandos del elevalunas de aquella puerta a esta puerta, cosa que se hace en los coches baratos normalmente y que aquí se aplica, pero para que estéticamente quede mejor presentado el coche. Me parece una solución inteligente. Lo que no me parece tan inteligente es bajar aquí abajo el regulador de los retrovisores que normalmente va en la puerta, pero bueno, ya son detalles que me parece que tocas una vez en la vida, porque una vez que has puesto los retrovisores en su sitio, de ese mando te acabas olvidando. Otro problema que sí que le he visto y que sigue presente aquí y que poco a poco PSA lo ha ido solventando en otros modelos, pues como el 408, que ya no tiene esta problemática, es que tenemos aquí en la mano izquierda un cúmulo de mandos que ya hablamos en el 508, por ejemplo, que llegan a saturar la mano izquierda. Y es que tenemos la leva del cambio para quitar marchas, el intermitente con las luces y luego tenemos el control de crucero, que es un tochete de los años 90, que está aquí detrás en vez de sobre los propios radios del volante, y hace que tengamos demasiadas cosas en demasiados pocos dedos. Las plazas traseras están muy bien cuidadas con respaldos en esta versión que se pueden cambiar en inclinación hasta en 9 grados y materiales muy cuidados, salidas independientes de ventilación orientables y climatizador con zona independiente. A nivel dimensional empata con sus rivales de segmento, especialmente con el X3, al que replica en cada una de las cotas que le hemos medido. Así que hay poco que contar aquí y no es un factor determinante para decidir la compra a favor o en contra. El maletero con 555 litros es más grande que el de un Q5 o el de un X3, pero por poca diferencia, así que tampoco me parece que sea un factor fundamental para decidir la compra del DS7. La plataforma compartida con el 3008 tiene ahora la curiosidad de que el grueso de las variantes ofrecidas son con mecánica híbrida enchufable. Cierto es que tienes 4 versiones de acceso diésel de 130 caballos,
de esas que gustarán a algunos gestores de flota, pero el resto juega con dos opciones, o la mecánica híbrida 1,6 THP de 224 caballos y tracción delantera, o la misma pero apoyada con un segundo motor eléctrico en el eje trasero que te lleva la potencia a 300 o 360 caballos. Esos 300-360 caballos con tracción total tienen como potencia extraída del motor de combustión 200 caballos, mientras que los motores eléctricos son de 110 el delantero y 113 el trasero, alimentados por una batería de 14,2 kWh brutos, de los que 12,9 son utilizables. La gran diferencia entre la versión de 300 y 360 caballos tiene que ver con la gestión electrónica que permite sacar más chicha de los mismos en la versión más potente. A nivel de chasis es una vez más la misma plataforma que vimos en el 3008 y compañía, con suspensiones McPherson delante. Se me ha apagado el flash otra vez, y eso que está cargado. Brazos inferiores de aluminio forjado, que en esta unidad utiliza pues, los brazos más caros que hay dentro de esta plataforma. Adiós flash otra vez. Tenemos por encima amortiguadores que están pilotados, amortiguadores que cambian su dureza leyendo una cámara que va detrás del retrovisor delantero. Esa cámara anticipa baches entre 5 y 25 metros por delante del coche para ablandar la válvula del amortiguador, que puede ponerse dura si no, si eliges el programa Sport. Hemos tapado la cámara para probar como nos dijisteis. ¿Qué pasa si tapas la cámara? ¿Se notará la diferencia de confort? ¿Se notará si funciona o no? Me temo que no, yo no diferencio nada. Tendría que montar los sensores de aceleración vertical, que lo haremos en otra unidad cuando tengamos un poquito más de tiempo, para ver si realmente, pasando badenes, es capaz de ablandarse para ello. En términos generales es un coche la mar de confortable, así que parece que no tiene necesidad de ablandar más la válvula, tal cual va en el modo confort. Detrás, ¿qué tenemos? Sistema multibrazo. Aquí tenemos 5 brazos para controlar una mangueta de aluminio forjado y todo suspendido de este subchasis que ya conocíamos del 3008 con 2 motores, con el motor trasero eléctrico, porque es idéntico el coche por debajo a nivel técnico, porque comparte toda la plataforma y todos los elementos. Vemos por ahí el bump stop trabajando sobre ese brazo que tenemos por ahí, que en ese caso es de acero. Tenemos el muelle y el amortiguador muy inclinado, que como contamos en el 3008 deja de ser, la verdad, un elemento colocado como debería de ser, porque colocarlo tan diagonal pues parece un poco complicado. Y no tenemos mucho más que contar. Es una plataforma bien conocida, compartida también, por ejemplo, con el 508 PSE, que también probamos en su momento. De hecho, la versión de 360 caballos de este coche, que no cambia técnicamente nada, solo cambia la entrega respecto a este de 300, es también prácticamente idéntica a lo que vimos en el 508 de Peugeot Sport Engineered. Dicho todo esto, vamos a hablar ahora de batería, cargas y esas cosas. Como suele ocurrir con coches con este grupo motopropulsor de Stellantis, las prestaciones son variables en función del estado de la carga de la batería y la temperatura de la misma, así como la temperatura ambiental. Así, en circunstancias ideales, el 60-100 lo puedes hacer en 3 segundos y el 80-120 en 3,5. Pero luego, a medida que se descarga la batería o hace mucho frío, te encuentras con que caen las prestaciones, tanto así como que pierdes medio segundo en el 80-120 y otro medio segundo en el 60-100. También conviene destacar un problema que ahora te comentaremos, y es que estas aceleraciones son con carga de acelerador a tope desde 50 por hora, pero si has de sumar el tiempo de respuesta de mover el acelerador derecho a obtener todo el empuje, los cronos se alargarían. La sonoridad está muy bien conseguida, con algo menos de 65 decibelios a 120 por hora, siendo un coche más silencioso que algunos eléctricos, como el Model Y de Tesla. Por encima de todo, esta versión que no lleva la suspensión de ese Performance está centrada en una pisada, en una manera de rodar a la francesa. Eso quiere decir que es cómodo, se traga los baches, los borra absolutamente todos del asfalto, lo cual te ofrece una sensación de cierto grado de alfombra mágica, de flotabilidad. Recordando o queriendo recordar a las suspensiones hidroneumáticas de los DS, de los SM, de los CX, de los XM, todos modelos de Citroën antes de que se hiciese esta spin-off de DS. Dicho esto, es un coche que también tiene esa faceta de control de los amortiguadores en extensión, de freno, que os estamos contando ya desde hace bastantes años que ha conseguido Stellantis meter en todos estos modelos para que, a pesar de ofrecer ese confort, luego no encontremos planeos. Es decir, este coche cabecea, balancea, cierto es que se inclina bastante y que cabecea bastante, pero una vez que consigue la postura adecuada para tomar la curva, no hace después ahí el flan, no hace movimientos extraños secundarios que hagan que el coche se sienta impreciso o poco controlado. Algo que logra básicamente gracias a frenar los amortiguadores en extensión, y eso implica trabajar mucho en la fabricación de esos amortiguadores, que está muy conseguida, muy también a la francesa. Digamos que frente al C5 Crossback, con el que comparte esqueleto, el DS7
Este coche de 2 toneladas tiene una puesta a punto un poquito más dura para controlar mejor los movimientos de cabeceo y balanceo amplios a alta velocidad, lo que te da más sensación de ir mejor plantado sobre el asfalto. Pero no se acerca a la propuesta más plantada, si cabe, de un Q5 o un X3. Y he de agregar aquí que un 3008 GT híbrido enchufable de 300 caballos con la misma estructura tiene una plantada en el asfalto un poco más durita que el DS7. Lo que sí que tiene es un aislamiento sonoro que acompaña esa sensación de confort y que el equipo de sonido también redondea. La pega a nivel de confort y a nivel de uso en general también la puede poner el sistema motopropulsor, porque tiene ese juego de idas y venidas de un sistema híbrido enchufable. Cuando el coche está en modo puramente eléctrico, que puede hacer más de 50 kilómetros en ese modo puramente eléctrico, la sensación de conducción es fina, suave, agradable, confortable y además, gracias a tener más de 200 caballos eléctricos, realmente no echas de menos ningún tipo de pegada ni apoyo del motor de combustión. En esas situaciones es cuando el coche se siente totalmente cohesionado, la parte de confort que te ofrece el coche dinámicamente con la parte de confort que te ofrece la mecánica eléctrica. Dicho esto, cuando hay mucho acelerador a tope y entra en funcionamiento el motor de gasolina, o cuando por cualquier otra circunstancia tiene que entrar en funcionamiento, sea porque te estás quedando sin pila, sea porque vas conduciendo en el modo híbrido, en esas circunstancias hay tirones, hay golpes de par indeseados, hay la sensación de que están funcionando dos mecánicas que no están completamente cohesionadas, algo que otros fabricantes logran afinar más y que aquí rompe un poco esa sensación de conducción placentera, suave, fina y confortable. Es lo que empaña esa experiencia general en un coche que, por otra parte, si fuese puramente eléctrico estaría mucho más alineado lo que te ofrece el nivel de confort del tren de rodadura con el nivel de confort que ofrecería el sistema de propulsión. En carretera abierta, un rápido movimiento del pedal derecho para acelerar encuentra de por medio primero un tiempo para activar el motor de combustión, luego se acopla la relación de cambio ideal y luego empieza el empuje. Todo ocurre en un segundo o algo menos, es cierto, pero tienes ese delay entre lo que pides y lo que recibes que borra la conexión directa a pie acelerador recibida que realmente querrías y que obtendrías en un coche que no fuese híbrido o que fuese eléctrico. Como esto es así, el coche es rápido contra el crono, pero no es deportivo bajo ningún aspecto. No es deportivo primero de todo porque te falta esa conexión entre el pedal derecho, tu pie derecho y la respuesta de par instantánea que tienes, así que no puedes controlar exactamente el empuje de manera instantánea o la retención de manera instantánea, y eso se suma luego a la puesta a punto de suspensión, que tampoco te invita a buscar rápidos cambios de izquierda a derecha porque hay mucho desplazamiento de carrocería, o agilidad porque en apoyo este coche no cambia de guiñada si ahuecas el acelerador de golpe, ni tienes una dirección ultra precisa o inmediata que te invite a atacar las curvas. He de decir que es un coche competente, así que no vas a querer esquivar las curvas si en tu trayectoria, en tu camino hacia el destino que has elegido las tienes que encontrar, porque no te va a frustrar en ellas, pero no es un coche donde le saques partido a esas curvas, no es un coche disfrutón que vayas a sacar el fin de semana para disfrutar de sus maneras a la hora de afrontar esas sucesiones de curvas. El pedal de freno sufre lo que sufre cualquier pedal de freno en un híbrido, con especial énfasis aquí en deceleraciones variables para un mismo movimiento de pedal en función de la regeneración aplicada por el coche. Un problema más acentuado que en otros modelos de Stellantis con los que comparte plataforma y mecánica, curiosamente. Esto también hace que sea más difícil dosificar los frenos si se te ocurre ir un poco más vivo de la cuenta en las curvas. A la postre vuelvo a lo que os he dicho hace un ratito, y es que a este coche le encaja una mecánica eléctrica. Como a tantos otros productos de Stellantis, este grupo motopropulsor mezclado híbrido ni es tan fino como los coches de gasolina de toda la vida que hemos conocido de sus marcas, ni es tan fino como un coche puramente eléctrico. Y esa parte que tiene entre medias de las dos tecnologías es lo que emborrona un poco esa sensación de confort y de suavidad, que por otro lado, si no haces mucha carga de acelerador y vas en modo puramente eléctrico, este coche realmente no te ofrece esa pega que os estoy comentando. De hecho, aunque no fuese en modo puramente eléctrico, si en autovía, autopista o conducción urbana te quedas en el primer cuarto o mitad de acelerador y no pegas grandes golpes de acelerador, no vas a tener esas problemáticas de idas y venidas de par que os comento. Solo las experimentas cuando exiges mucho acelerador, y no es algo solo de Stellantis, nos ha pasado con los híbridos enchufables del grupo Volkswagen también. Tal vez BMW, por ejemplo, ofrezca una sensación de conducción más fina en esas transiciones entre eléctrico y combustión en híbridos enchufables dentro de su gama, pero es algo que ningún fabricante ha terminado de afinar al 100% como para ofrecer un producto que sea
realmente igual o mejor que un coche con un único tipo de motorización, sea eléctrico o sea de combustión. Y esa es la pega. Lo que pasa es que estamos muy cerquita de ver un DS7 puramente eléctrico, porque este mismo año se va a presentar el 3008 puramente eléctrico en la segunda mitad del año, y sabiendo que comparten esqueleto y plataforma, es de suponer que el DS7 puramente eléctrico está, como mucho, a un par de años de distancia. Consumos. Con esta mecánica híbrida enchufable todo va a depender de cuánto te alejes de tu cargador de casa. Y es que los primeros 50 kilómetros aproximadamente te saldrán gratis en gasolina. Luego, a medida que te alejes, puedes rondar medias de los 6,5 o 7 litros a los 100. Obviamente, como trotón de carretera de larga distancia diario, es mejor solución la versión diésel, aunque sea la mitad de potente. Más que nada porque en autovías se va a quedar muy por debajo de esos 7 litros a los 100. Pero si lo tuyo son viajes de menos de 300 kilómetros de manera habitual, con bastante ciudad, y luego 6 u 8 veces al año vas más lejos, el híbrido enchufable se justifica, especialmente si tienes enchufe en casa, claro. DS sabe dónde está en el mercado, así que como sabe que todavía no estamos preparados para pagar el mismo dinero por un DS que por un Audi, por ejemplo, este coche cuesta 8.000 euros menos que un Audi Q5 equivalente. Si nos quedamos con la versión híbrida enchufable de este aparato, andamos sobre los 60.500 euros. Si nos vamos a un Q5 híbrido enchufable de 300 caballos, de 299 en ese caso, cuesta 68.000 euros, más o menos. Así que tenemos esa diferencia, y si igualamos equipamiento, esa diferencia va a pasar de los 12.000 euros, porque el DS7 viene mucho más equipado de base que el Audi Q5, así que tiene todavía esa faceta Stellantis de ofrecer un producto aspiracional a un precio reducido, porque todavía está acabando su espacio en el mercado y todavía está tratando de atraer compras a través del bolsillo, cosa que no es muy natural o habitual en los fabricantes premium, pero es también una demostración de saber que todavía la marca no tiene el lustre para comandar precios más potentes en el mercado. De hecho, si nos vamos también a comparar con el X3 de BMW, estamos en la misma diferencia de precio, 8.000 euros clavados entre el DS7 híbrido enchufable y la versión híbrida enchufable 330 del X3, que no es X3 330, es X3 30e, madre mía con los nombres. Así que igual por igual un DS7 te costará cerca de un 10% menos que sus rivales germanos, y a pesar de ello me parece que a nivel de confort y experiencia de uso en común no tiene nada que envidiar como coche de diario o como coche de gran viaje. Incluso podría llegar a afirmar que en confort, en ciertas circunstancias, este coche es superior al Audi, y la sensación de opulencia interior también supera tanto al Audi como al BMW. Sin duda no es tan fino a la hora de entregar potencia como esos rivales germanos que os he comentado, y todavía tiene esos problemas de tacto de pedal de freno que, por otro lado, os diría que Mercedes también tiene con el GLC híbrido enchufable, así que tampoco es una cosa a destacar del DS7 en negativo. Voy a decir que ese extra de precio, más el hecho de que es un coche completamente orientado al confort, cosa que los germanos no tienen tan clara, porque este coche es más cómodo, más silencioso que los modelos de Audi o que de BMW, dan suficiente justificación, a mi juicio, para que este coche tenga su espacio en el mercado y tenga su cliente preciso y específico. La cuestión es si ese cliente va a comprar pensando que quiere un coche confortable por encima de uno dinámico, o va a estar pensando en el bolsillo y en lo que va a decir su vecino al ver la marca del coche, que es normalmente lo que suele acabar ocurriendo. Personalmente os diré una cosa que me parece curiosa y relevante. Este coche comparte, como os he dicho antes, todos los puntos duros y grupo moto propulsor con el 3008 híbrido enchufable de 300 caballos y 2 motores eléctricos que probamos en el canal, y personalmente os diría que yo me quedaría por dinámica el 3008, y no sé si también por el ambiente más negro por dentro, aunque es un poco más oscuro en las plazas traseras. Eso sí, el 3008 híbrido enchufable es 6.000 euros más barato a igual de motor que este aparato, y eso creo que también marca una diferencia importante entre saltar de tener un Peugeot a tener un DS. Y es ahora el momento de Wallapop en esta prueba del DS7. Vamos a ver en cuánto están los DS7 y vais a ver que aquí hay un pequeño problema, porque si yo busco DS7 directamente, porque ahora ya no se apellida Crossback, y pongo aquí DS7 a secas, me sale que no hay ningún solo coche. Pero si en cambio coloco DS7 Crossback y lo agrego, pues aquí sí que tengo unidades. Obviamente pasa lo que era de esperar, que no hay coches más nuevos o de la versión del restyling, que es justo lo que hemos probado. Todo lo que nos sale es de antes del restyling. Lo vais a ver ahora mismo, que vamos a limitar aquí del 22 al 23, a ver qué nos sale. Y solo tenemos 2 unidades.
Claro, el restyling ha cambiado el coche, pero de momento no hay stock. Ya llegará el momento en el que lo haya. Nos podemos quedar con la historia de que el coche arranca ahora mismo en 42.800 euros con el diésel de 130 caballos y te puedes comprar uno con 20.900 kilómetros de solo hace un año por 34.900, que son 8.000 euros menos de lo que se pedía. ¿Ha cambiado el coche? Bueno, sí, pero no ha cambiado tanto como para cubrir casi 10.000 euros de diferencia entre el precio original y el precio que tenéis aquí ofertado en el sur de Madrid. Vamos a ver la otra unidad que había aquí, ofertada a 130 caballos para este 41.500 Rivoli. Este es más caro. Este está totalmente nuevo, pues sí, a estrenar. Justo de antes del restyling, con todo el acabado de cuero y todo lo demás, pues 1.000 y pico euros más barato que si pedís uno nuevo ahora mismo. Solo que claro, seguramente si igualáis equipamiento pues saldrá más barato. Si nos vamos más atrás en el tiempo, si quitamos el filtro del 22 y colocamos el filtro en el 21, por ejemplo, para ver, o en el 20, para ver más unidades, pues hay bastante stock, sobre todo unidades que de este coche han ido a parar a renting y luego vienen del renting de vuelta y se pueden encontrar realmente económicos y más baratos que lo que valdría, por ejemplo, un X3 o un Q5 con kilometraje y año equivalente, 33.900 por este, por ejemplo, para uno que es gasolina de 180 caballos. Aquí es donde ha cambiado en gran medida la copla, porque esta motorización, por ejemplo, ya no está disponible ahora mismo en la gama nueva. Aquí tenemos uno como el que hemos probado, 300 caballos híbrido enchufable, con tracción total, 10.600 kilómetros, 48.600 por 56.500, que arranca ahora mismo el DS7 híbrido enchufable. En este caso 10.600 kilómetros, pues aunque tiene 2 años, es un coche que está prácticamente nuevo. Y es lo que os digo, baja bastante, prácticamente 10.000 euros, perdón, 8.000, respecto al precio de la unidad que hemos probado. Tenéis que decidir si os merece la pena el restyling o no. Yo creo que merece la pena, pero bueno, los ahorros son importantes. Importante también es ver que de momento no han aparecido aquí 20 millones de unidades prematriculadas o en camino de ir, y eso habla bien del manejo del stock ahora mismo por parte de DS y de la demanda, porque cuando estos coches no se venden es cuando empiezan a aparecer automatrículas por doquier. De todo lo que ha sacado DS hasta ahora, probablemente este sea el coche más acertado. Acertado por el segmento al que se dirige, acertado por el precio, acertado porque comercialmente está funcionando. Ahora queda esa versión eléctrica que os cuento, que me gustaría ver más pronto que tarde, que todavía ahondará más en las virtudes del producto y creo que además va a borrar parte de los problemas que tiene frente a sus rivales germanos. Lo que tiene ahora DS Automobiles que hacer es copiar el éxito de este coche en los otros segmentos en los que milita, donde no ha conseguido tener ese espacio de diferenciación y ese ataque de mercado que sí está consiguiendo el DS7, que sería difícil hacerlo mejor para una marca empezando prácticamente de cero y metiéndose en el segmento de los coches premium. No tengo nada más que contaros. Si os quedan dudas, preguntas o cuestiones del DS7, nos la podéis dejar en los comentarios. También nos podéis contar si os mola o no os mola el coche respecto a los otros aparatos que aparecieron en el mega comparativo sub cuando lo realizamos, porque al final sería el coche equivalente, pues si alguno os entra más por el ojo. Yo no tengo nada más que contaros. Os veo pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! Recuerda que puedes lucir tu amor por Powerar con las gafas, gorras, camisetas y sudaderas que ha desarrollado Kimoa para nosotros. Las tienes disponibles todas en www.kimoa.com.